Si estas dos cosas que están ocurriendo son verdaderas, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este razonamiento? Ahora bien, yo les voy a mostrar acá lo siguiente. A ver, si nosotros tenemos aquí, tenemos en ese caso dos proposiciones, ¿ok? Vamos a ver otra vez para que ustedes observen. Tenemos dos proposiciones. ¿Cuáles son las dos proposiciones? Aquí. A ver, primero, usted está en Madrid y la otra proposición es su reloj señala la misma hora que en Barcelona. Y si usted se da cuenta aquí, aparece otra vez la proposición usted está en Madrid. Realmente aquí solamente tenemos dos proposiciones. ¿Cuáles son? Usted está en Madrid y su reloj señala la misma hora que en Barcelona. ¿Ok? Son dos proposiciones. Ahora lo que yo tengo que hacer es escribir este razonamiento en forma simbólica. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo escribimos ese razonamiento en forma simbólica? Primero reconocemos cuáles son las proposiciones. Aquí están. Proposición P es usted está en Madrid. Proposición Q, su reloj tiene la misma hora de Barcelona. Entonces, ¿cómo armamos nosotros el razonamiento? El razonamiento tiene dos premisas. La primera es, recuerden, si usted está en Madrid, entonces su reloj señala la misma hora que Barcelona. Entonces, como yo tengo estas dos proposiciones, realmente el razonamiento, vamos a escribirlo aquí, el razonamiento, ¿cuál es? El razonamiento va a ser, si P, entonces Q. ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Esta es la traducción al lenguaje simbólico. P significa si usted está en Madrid y Q, su reloj tiene la misma hora que Barcelona. Esto nosotros asumimos que es cierto. Y la otra premisa del razonamiento es usted está en Madrid, P. Entonces la pregunta es, ¿qué conclusión yo puedo sacar de ese razonamiento? De estas premisas, si yo sé que esto es verdadero y esto es verdadero, o sea, si P entonces Q es verdadero y si el antecedente es verdadero, ¿qué podemos sacar nosotros de este razonamiento o qué conclusión obtenemos? Entonces, venimos para acá y observamos que aquí tenemos las reglas de inferencia. Ustedes se dan cuenta, aquí aparece esta primera regla llamada modus ponendo ponens. Esto es una regla que nos dice que si tenemos P entonces Q y sabemos que P es verdadera, como conclusión tenemos a Q. Es decir, que nosotros aquí, en este razonamiento, podemos, usando esa regla de inferencia, nosotros podemos concluir, aquí se concluye Q. ¿Ok? ¿Y quién es Q? Entonces resulta que de todo ese razonamiento, ¿quién es Q? Pues usted está en Madrid. Entonces, si yo leo el razonamiento, si usted está en Madrid, entonces el reloj marca la hora de Barcelona. Usted está en Madrid. Entonces, ¿qué se deduce? Bueno, su reloj tiene la misma hora que Barcelona. ¿Ok? Repito, si yo tengo esta proposición y me dicen es verdadero esto, entonces pues concluimos que este consecuente es verdadero. Si este es verdadero, si esto completo es verdadero y P es verdadero, entonces Q tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Si Q fuese falso, entonces todo este condicional es falso. Porque la tabla de verdad también, aquí también la usamos, me dice que si a ver, voy a hacer aquí rapidito la tabla de verdad del condicional. PQ, si P entonces Q. ¿Ok? Entonces, esta tabla, bueno, ustedes la van a revisar con más calma. B, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces aquí, ambas verdadera, verdadera, verdadero, falso, falso, y aquí ambas son verdaderas, ¿ok? Entonces, cuando tengo un razonamiento, nosotros estamos diciendo que esta condicional es verdadera, entonces podemos estar aquí o podemos estar aquí. Este condicional es verdadero en estos tres casos. Pero me está diciendo que la P es verdadera. Entonces, en estos tres casos, ¿en dónde la P es verdadera?
Aquí, la P es verdadera, fíjese, aquí, la P es falsa, no me sirve. ¿En dónde la P es verdadera? Aquí. Entonces quiere decir que P verdadera, aquí está la P verdadera. ¿Y qué valor tengo para Q? Q es verdadera también. Entonces nosotros aquí partimos es básicamente de ver el valor que toma el condicional. Y con ese valor y asumiendo que este es verdadero, pues obtenemos como conclusión esto que está acá. Igualmente, aquí lo que estamos haciendo es usar directamente la regla de inferencia llamada modus ponen. Aquí estamos usando esa regla de inferencia, ¿ok? Bien, hay otra, vamos a ver, otro problema de este mismo tipo, que es el siguiente. Vamos a ver aquí. Dice, por ejemplo, si no nos despedimos ahora, entonces no cumpliremos nuestro plan. Otra premisa, no nos despedimos ahora. Es decir, es algo muy similar a la anterior. ¿Ok? Son las 5. Esto es una premisa. Son las 5. Y otra es, si son las 5, entonces la oficina está cerrada. ¿Qué conclusión yo puedo sacar de acá? Si son las 5, entonces la oficina está cerrada. Y yo sé que yo miro la hora y son las 5. Entonces, ¿ustedes qué pueden concluir? ¿Qué podrían concluir ustedes allí directamente? ¿Mm? Si yo digo aquí, si a mí me dicen, si a nosotros nos condicionan y nos dicen, si son las 5, entonces el supermercado está cerrado. Usted mira la hora y son las 5. ¿Qué conclusión ustedes pueden sacar? ¿Ustedes van al supermercado? ¿Irían ustedes al supermercado? No, pues sí está cerrado. No, porque está cerrado. Aquí pasa lo mismo. Esto es lo que estamos haciendo es una deducción, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Lo que pasa es que aquí se colocaron al revés las proposiciones, pero aquí me dice, usted, por ejemplo, la podemos leer así. Usted está en Madrid. Y otra proposición me dice, si usted está en Madrid, entonces su reloj marca la misma hora que Barcelona, ¿ok? Entonces, directamente, ¿qué conclusión puedo sacar yo? Bueno, yo digo, bueno, si yo estoy en Madrid porque estamos diciendo que esto es cierto, estamos diciendo que esto es cierto, que estoy en Madrid, entonces, bueno, cuando yo veo la hora, vamos a poner la hora del teléfono que se actualiza sola, entonces yo veo que señala la misma hora que Barcelona. ¿Por qué? Simplemente porque estoy en Madrid. Entonces, y bueno, así con, a ver, y así con, aquí estamos usando, en este caso solamente estamos usando, en estas primeras, se está usando este tipo de razonamiento que se llama modus ponendo ponen, ¿ok? Pero por supuesto hay otro tipo de razonamiento, ¿ok? Que se llama modus tollendo tollens, que es un razonamiento que se origina al obtener como conclusión la negación de un antecedente tomando en consideración la negación del consecuente. Ya le vamos a explicar esto. Por ejemplo, vamos a ver el número 5. Si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos tiene que ser menor que 90 grados. La suma de los otros dos ángulos no es menor que 90 grados. Entonces, la pregunta es, ¿qué podríamos concluir de este razonamiento? ¿Ok? Entonces, si tenemos que, a ver, si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, ¿ok? A ver, entonces uno podría preguntar, a ver, vamos a preguntar aquí unas cuestiones de geometría. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Recuerdan eso? Si yo tengo este triángulo, bueno, imagínense que, no, esto no es un triángulo, está muy feo. A ver, si yo tengo un triángulo así, vamos a hacerlo así, resulta que hay unos ángulos internos que son las aberturas que se forman entre los lados, y eso se mide en grados o radianes. Ahora bien, en un triángulo,
¿cuánto suman los valores de estos ángulos? Dependiendo de los grados, o sea que tenga. Creo que tienen Mm, 45 grados cada uno. Depende del triángulo. No depende del triángulo. Vamos a imaginar que tenemos este triángulo, P. Va a ser un triángulo así, todo a propósito. Imagínense que imagínense que todos son rectos, ¿no? Todos estos lados son rectos. Todos estos lados son los lados del triángulo, son rectos. ¿Sí? 270, no. No. A ver, en un triángulo 180. 180. Siempre. Usted puede tener cualquier triángulo. Puede ser así, puede ser así, puede ser un triángulo así. Cualquier triángulo, cualquier triángulo. Esto siempre podemos nosotros decir que si usted ve este ángulo y ve este ángulo, suma los tres lados, eso siempre le va a dar 180 grados, ¿ok? Ni más ni menos. En geometría que ustedes conocen, la geometría que nosotros usamos día a día, esta es la convención, ¿ok? Este es uno de unos postulados. No sé si ustedes están viendo geometría métrica, pero esto es uno de los postulados de Euclides. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Bueno, ya sabemos eso. Ahora bien, miren lo que dice acá. Si un ángulo de un triángulo es mayor que 90, imaginemos este. Imagínense que este ángulo mide 110 grados. ¿Ok? Ok. Si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces, ¿qué pasa con los otros dos? La suma de los otros dos ángulos tiene que ser, obviamente, menor que 90. ¿Por qué? Porque si este es mayor que 90, no puede pasarse de 90 porque sumaría más de 180. Entonces, la suma de este ángulo más la suma de este es menor que 90. A juro, tiene que ser menor que 90. Repito, si este ángulo mide más de 90, por ejemplo, este ángulo mide 110 grados. ¿Cuánto debe medir o cuál debe ser el valor de la suma de estos dos ángulos? 40. No. 70. O sea, si este mide 110, ¿verdad? Y yo sé que completo los tres tienen que medir 180. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180 sabiendo que este es 110? 70. 70. Entonces quiere decir que este mide no sé cuánto y este mide no sé cuánto, pero la suma tiene que ser 70. ¿Ok? Bien, entonces una proposición o una premisa es, si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor que 90 grados. Eso es lo que yo estoy explicando en estos dibujitos. Otra premisa, la suma de los otros dos ángulos no es menor de 90 grados. Entonces, mire, esta es otra premisa y yo les pregunto, ya yo sé que esto es cierto, ¿no? Y ahora me dice, la suma de estos dos ángulos no es menor que 90 grados. ¿Qué conclusión podrían sacar usted de este ángulo? ¿Qué conclusión podrían sacar ustedes de este ángulo? ¿Será que este ángulo es mayor que 90 o menor que 90? Sabiendo que la suma de este ángulo y de este ángulo no es menor que 90. Si no es menor que 90, quiere decir que es mayor que 90, ¿no? Ahora la pregunta es, repito. Que todos miden. A ver, ya nosotros sabemos dos cositas. Primero, que si un ángulo, este ángulo mide más de 90 grados, entonces la suma de este más la suma de este es igual, es menor que 90 grados. Y además me dicen otra cosita adicional, me dicen la suma de estos dos no es, a ver, la suma de estos dos ángulos no es menor que 90. ¿Ok? Si no es menor es porque es mayor. Entonces, eso quiere decir que, imagínense que si yo agarro este ángulo y agarro este ángulo y lo sumo y el resultado me dice que no es menor que 90, es decir, es mayor
o igual a 90. ¿Ok? Mire, si la suma pienso de que- estos dos, si la suma de estos dos es mayor o igual a 90 grados, a ver, ¿qué conclusión podría sacar ustedes? Sabiendo la primera partecita, ¿no? Es decir, para ser más preciso y para darle una pista. ¿Qué dirían ustedes de este ángulo? ¿Qué pueden decir de ese ángulo? Que uno vale 90 y los otros dos valen 45 y 45. No. A ver, Que es erróneo porque ¿cómo? que es erróneo porque entre los dos se suman 90 y el otro que está mal la proposición. Ok, está mal la proposición. Entonces, mire, otra vez. Ya sabemos que la suma de estos tres tiene que ser 180, pero a ustedes le dicen, mire, yo agarré este ángulo y le sumé este y me dio un resultado mayor o igual que 90. Entonces yo les pregunto, pero si ustedes saben esto,